Decenas de familias que habían sido estafadas durante años por ellos. Ya estaba yo con esa intención de desenmascararlo. ¿Tú cómo quieres que te pague por algo que no me vas a mostrar? Estas inmobiliarias se anuncian en Facebook, ofrecen casas baratísimas, te prometen entregártelas en 6 meses, pero te piden el pago de contado. ¿Son una estafa? Soy el abogado Alberto Gutiérrez, he invertido en remates hipotecarios y estuve a punto de ser víctima de estos estafadores. En este video te voy a enseñar a diferenciar de cuándo estás ante un remate bancario real y cuándo es una estafa, y así evitar perder tu dinero. Cuando formé mi familia, pues como todo mundo tenía yo la ilusión de comprar mi casa, tener mi propio patrimonio, y entonces vi en los remates bancarios una opción en la que yo podía comprar una casa a un precio accesible en una buena zona y sin tener que enredarme en el pago de un crédito hipotecario. Entonces, pues me empezaron a aparecer estos anuncios en Facebook. Ya ves que cuando tú empiezas a buscar algo, te empiezan a salir anuncios relacionados a ese tema en específico. Y a mí me empezaron a salir muchos anuncios relacionados a remates bancarios. Se anunciaban casas a precios muy bajos, la verdad, y que llamaban mucho la atención porque además estaban en buenas zonas de la ciudad. Yo empecé a contactar a estos vendedores, empecé a escribirles, y bueno, uno de ellos me dijo que por qué no los iba a ver a su oficina para que conocerlos y que me explicaran. Entonces yo hasta ese punto yo no les había dicho que era abogado, y entonces pues bueno, fui a sus oficinas y primer foco rojo, llegué a una oficina virtual, de estas oficinas que tú puedes rentar por hora, y ahí a mí es cuando ya me empezó a parecer mal, porque dije, bueno, estas personas no tienen una oficina donde yo los pueda encontrar el día de mañana, se pueden ir en cualquier momento. Pero bueno, me empezaron a explicar, me dio todo su speech de ventas, y bueno, todo su speech de ventas me decían que era una empresa legal, constituida, que todo se firmaba ante la fe de un notario público, que eso pues no dice mucho en realidad, porque se pueden hacer una escritura o se puede hacer una ratificación de firmas. Entonces realmente una firma ante notario no te da ninguna garantía. Pero bueno, igual me decía que ellos estaban inscritos ante Hacienda, que estaban inscritos ante el registro público, que todo estaba muy bien, que todo era legal. Y bueno, pues yo en ese momento pues le dejé que hablara, le pedí información de la casa y me dijo, bueno, ¿por qué no vamos a verla? La podemos ver por fuera. Él me explicó el proceso. Yo dejé que él me diera toda la información como si fuera yo un cliente cualquiera. No le quería decir que era abogado, para que si yo tenía pues algo que detectar, yo me diera cuenta en ese momento y no tratara de engañarme. Entonces, bueno, me llevó a ver la casa, fuimos a ver la casa por fuera, me dijo que no se podía pasar porque estaba sujeta a un proceso legal. Eso sí te lo dicen, te dicen que está sujeta a un proceso legal, pero te dicen que se entrega en 6 meses. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y qué pasa si tú no me la entregas en 6 meses? ¿O qué pasa si el juicio que me estás diciendo en el que está se pierde? Y me dice, no. Como nuestro contrato está ante notario y todo es legal, nosotros te garantizamos que te vamos a entregar la casa en 6 meses, libre de adeudos, pagado el predial, pagado el agua, incluso si se necesita alguna remodelación muy pequeña, nosotros la vamos a realizar. Pero en 6 meses tú tienes la propiedad o te devolvemos tu dinero. Dije, bueno, vamos a ver, ¿me puedes mandar tu contrato? Lo reviso. Sí, me dijo, te lo mando, pero bueno, mientras, ¿por qué no vienes a ver la propiedad? Y fuimos al lugar. La pudimos ver nada más por fuera, vimos la zona que estaba muy bien, y me dijo, bueno, pues ya, ¿qué te parece? Y le dije, bueno, pues está bien, nada más que dame el expediente legal, porque al final de cuentas pues tú me estás vendiendo un juicio y yo necesito consultar con mi abogado, necesito ver el expediente para ver que todo esté en orden. Y me dijo, mira, el expediente no te lo podemos dar porque el expediente es confidencial, pero todo está bien, nosotros ya lo revisamos. Una vez que tú pagues, bueno, entonces sí ya te damos toda la información que tú quieres, porque pues esto es confidencial. Entonces ahí tuve mi primer desacuerdo con el vendedor, porque le dije, oye, tú me estás vendiendo un juicio, me estás vendiendo un crédito, lo que me estás vendiendo es un pleito, yo necesito revisarlo antes de cualquier pago, antes de darte siquiera un peso, yo necesito revisar ese expediente. Entonces el caso es que me dijo que no, que era confidencial, pero bueno, como de todas formas la propiedad pues estaba muy atractiva, estaba en una buena zona, pues yo quise hacer el negocio, insistí en hacer el negocio y ya me moví con mis contactos, conseguí el expediente y lo empecé a revisar. Y con lo que me empiezo a encontrar, el primer problema, pues me empiezo a dar cuenta que la casa pertenecía a un matrimonio, que el juicio se inició solamente contra el esposo, no demandaron a la esposa, pero además me doy cuenta que la propiedad tenía un embargo
de alimentos. La esposa se había divorciado del señor, lo había demandado por la pensión alimenticia y tenía un embargo. El problema que esto genera es que el pago de los alimentos siempre va a ser preferente al pago del crédito hipotecario, por lo cual si yo sacaba a remate esa casa, primero se le tenían que pagar los alimentos a la señora, que quién sabe cuántos años se le debían, y después si quedaba algo, pues ese dinero era para mí, para adjudicarse la casa. Entonces pues iba a estar muy complicado. Y además reviso también el pago de predial y se debían 150,000 pesos de predial. Entonces digo, bueno, yo no creo que vayan a pagar los 150,000 pesos de predial. Y eso es muy trascendente porque si tú no pagas el predial, tú no puedes hacer la escritura. Primero tienes que pagar el predial y después tienes que hacer la escritura. Entonces, pues empecé a ver todos esos problemas y yo le dije al vendedor, oye, mira, esto que me estás vendiendo tiene estos problemas. Y me dijo, no, pero bueno, es que es normal, pero bueno, te podemos dar otra propiedad. Le digo, no, pero bueno, si me vas a dar otra, muéstrame el expediente primero, porque esto yo lo encontré, ya gasté, ya pagué una cantidad de dinero para que me puedan conseguir el expediente, ya hice yo la investigación. El caso es cuando les empecé a pedir el expediente de otro proceso que me querían vender, pues ya me dejaron de contestar. Entonces, bueno, pues al final yo les perdí la pista, ya dejé de tener comunicación con ellos y yo, a final de cuentas, sí hice el negocio, pero lo hice con un banco. Me acerqué directamente a un banco, le pedí la información, me registré como inversionista y ellos sí, te mandan toda la cartera, te la mandan desde antes, te mandan la información de lo que tú quieras, le preguntas al asesor del juicio, de en qué estado está, te muestra también el expediente si tú quieres. Obviamente te hacen firmar antes un convenio de confidencialidad, pero bueno, esto es normal porque te comparten datos sensibles que puedes utilizar de mala manera, pero bueno, te lo comparten. Entonces me compartió la información, me gustó uno, lo compré, logré hacerlo con éxito y así me hice yo de mi casa. Lo importante de esto es que a raíz de esa experiencia que yo tuve con el banco, pues desarrollé un proceso que a mí me permite verificar cuando una cesión de derechos conviene como negocio. Porque ellos te mandan la cartera y lo primero que yo hago es, bueno, filtro por zonas. Empiezo a filtrar por zonas que me interesan de la ciudad, zonas donde yo sé que tienen una buena plusvalía. Y entonces yo veo, ya ahí te dice en qué parte de la etapa del proceso está, si ya tienen sentencia, si ni siquiera ha iniciado la demanda, y también te dice el costo para que tú puedas verificar con tu presupuesto si te alcanza para esa cesión de derechos. Y ya de todo lo que filtro, pues yo busco algunos requisitos, como que la persona sí haya contestado la demanda para que yo no tenga el riesgo después de que con un amparo me tiren todo el proceso. Y bueno, ya que yo elegí, le pido al asesor que me mande toda la información, que quiero ver el juicio, te la manda, empiezas a verificar que todo está en orden. Y una vez que ya está todo en orden, tú le haces una oferta, firmas una carta oferta que se lleva a un comité. Ese comité, de aprobarla, te van a decir que se aprobó que tú liquides el adeudo con la cantidad que tú ofreciste. Y entonces, una vez que ya tú haces el pago, te van a dar la cuenta del banco a la que tienes que hacer el pago y entonces pues ya te van a pedir que señales tú una notaría, vas a señalar la notaría, ellos van a girar una carta de instrucción a esa notaría para que haga la cesión del crédito. Entonces se hace una escritura de cesión del crédito y ya vas, firmas con el representante del banco y ya es tuyo el crédito. Ese documento después lo vas a llevar al juzgado para acreditar que tú eres el nuevo acreedor, le van a notificar al deudor que tú eres un nuevo acreedor y que te tiene que pagar a ti. Y tú vas a continuar el juicio desde donde se haya quedado el banco o empezarlo si no lo empezaron, hasta que tú te quedes con la propiedad. Vas a pasar por el remate, la adjudicación, vas a hacer una escritura y bueno, al final te vas a hacer tú con esa propiedad. El caso es que yo hice eso, dejé de saber de esta empresa inmobiliaria durante muchos años. Y pasados unos años llega un amigo que es cubano, él me llamó y me dijo que había comprado una casa. Así me dijo, compré una casa, pero no sé si está en orden porque hay un juicio y hay que hacer un juicio. Y le dije, ¿a quién se lo compraste? Y ya me dice el nombre de esta empresa y empiezo a verificar la información y sí, efectivamente era con ellos. A ellos les había comprado el crédito muy caro respecto de lo que a mí me había costado con el banco. Sí tienen un sobreprecio esas ventas que ellos hacen por Facebook, porque además de que te cobran la supuesta asesoría legal que te dan,
le ganan desde luego una comisión o un porcentaje al crédito. Este amigo pues ya me enseñó los papeles y yo empecé a detectar varios problemas que tenía. El primero es que él es cubano y él como cubano, él no puede adquirir propiedades en México si no es mediante un fideicomiso o la constitución de una sociedad. Entonces esto a él nadie se lo explicó y ahí te empiezas a dar cuenta que a esta gente no le interesas tú, a ellos lo que les interesa es cerrar la venta y ya. Entonces esa información no se le habían dado a él. Y además que empiezo a ver que el crédito que le vendieron ya era muy viejo. Cuando un crédito es muy viejo, puedes perder el derecho a cobrar ese crédito cuando tiene más de 10 años. Y eso a él no se lo dijeron. Eso solo si lo hace valer el deudor. Pero si lo hace valer, puedes perder el juicio y además vas a ser condenado a gastos y costes. Y eso a él no se lo dijeron. Entonces, el caso es que fuimos a hablar con el equipo legal de este vendedor. Se enojaron porque él llevó a un abogado externo, le dijeron que mediante contrato él dice que no puede tener asesoría legal externa, que por qué lleva a otro abogado, por qué si no confía. El caso es que al final nosotros pedimos la devolución del dinero y bueno, pues le dijeron que eso no era posible porque ya se había iniciado el proceso. Al final de cuentas mi amigo decidió continuar el proceso y yo sé que a día de hoy todavía no recupera ni su dinero ni la casa. Pero bueno, él decidió continuar con ellos durante un tiempo más. Pasaron otro par de años y me llaman unos canadienses, unos que son mis clientes, y me dicen que compraron una casa. Y desde que me dicen que compraron una casa, yo sé que algo ya va mal, porque de nuevo, ellos son extranjeros, no pueden comprar legalmente propiedades en México, solo a través de un fideicomiso. El problema es que ellos ni siquiera sabían que era un fideicomiso. Entonces llegan conmigo, empiezo a revisar la documentación, y era la misma empresa, nada más que ya se había cambiado de nombre comercial. Empiezo a revisar la información del juicio que me habían dado y me doy cuenta que el juicio ya estaba perdido y que la empresa tenía que iniciar de nuevo todo el juicio, pero el crédito, al ser muy viejo, ya estaba prescrito. Entonces se los comento a mis clientes y ellos estaban muy enojados. Vamos a ver de nuevo a la empresa, ya tenían a otro personal. Al final logramos que ellos firmen un convenio en el que se comprometían a devolverles el dinero en un lapso de 3 meses, sujeto a que ellos iban a volver a vender el crédito. No sé a quién se lo iban a vender porque de verdad estaba muy complicado porque es un crédito basura. Entonces ellos se comprometieron a devolverles el dinero en 3 meses. Obviamente, como te podrás imaginar, pasaron los 3 meses y no les reembolsaron el dinero. Entonces, pues nos vimos en la necesidad de iniciar un juicio, porque este crédito pues estaba también mal. Iniciamos el juicio con base en el convenio que ellos habían firmado. Ellos habían pagado $1,400,000 pesos, habían comprado 2 casas. Obviamente les favorece mucho el tipo de cambio al ellos ganar en dólares. Entonces aprovecharon la supuesta oportunidad que les estaban ofreciendo. Y bueno, iniciamos el juicio y justo cuando ya estábamos a punto de notificarles a estas personas, estos bandidos estafadores, pues nos enteramos que hubo una manifestación. Creo que fue un día antes o el mismo día que teníamos que ir a notificar, hubo una manifestación afuera de sus oficinas de decenas de familias que habían sido estafadas durante años por ellos. Y bueno, pues entonces ellos cerraron sus oficinas y creo que incluso la fiscalía, porque ellos estaban pidiendo, la familia, intervención de la gobernadora para que se investigue y los procesen penalmente. Yo me acuerdo que una vez que fui a las oficinas de ellos a negociar el tema de mis clientes para ver qué es el documento que íbamos a firmar, estaba yo sentado ahí en la sala de espera y llega una familia completa, llega papá, mamá, hijos, estaban todos bien contentos porque estaban ya a punto ellos de firmar pues la compra del crédito, o lo que ellos pensaban que era su casa, que estaban a punto de comprar su casa. Yo, pues como pude y no había nadie en ese momento, les dije en voz baja, váyanse de aquí, no hagan trato. Y ya como que no me entendieron muy bien, no sé si se quedaron realmente, yo espero que no, si no deben de ser una de estas familias defraudadas. Entonces vimos ese escándalo, ya no los pudimos notificar, hasta la fecha no los hemos logrado localizar, hemos estado girando oficios de búsqueda y sé que también la fiscalía ya los estaba buscando. Entonces están metidos en un problema legal grande, defraudaron a muchas personas. Y bueno, yo creo que ese negocio
sí pudo haber sido legítimo, porque no solamente ellos se dedican a hacer eso, hay muchas empresas que en Facebook están haciendo ese negocio. Pudiera llegar a ser un negocio legítimo, pero el problema con estas empresas, y no solamente ellos, los que se anuncian en Facebook, es que realmente no le explican a las personas qué es lo que están haciendo. Ellos usan publicidad engañosa, dicen se vende casa, y tú ves una casa en una zona muy buena de la ciudad a 1/3 del precio que debería de costar, y entonces eso pues te anima, te enganchan, vas, ves la casa por fuera, te dan además expectativas irreales porque te dicen que en un año se va a lograr recuperar la casa. Y eso porque le fueron subiendo, porque antes te decían 6 meses, después cuando yo fui la primera vez todavía decían que 120 días, que en 120 días te daban la propiedad. Entonces realmente para un proceso legal ese es un tiempo de locura, no hay un proceso legal que se vaya a resolver en ese tiempo. Solamente para ejecutar una sentencia, cuando ya tienes la escritura y lograr el lanzamiento, ahí fácil te puedes llevar 8 meses. Entonces, el que te diga menos de 6 meses o menos de un año todo un proceso legal, te está dando falsas expectativas de la realidad. Además, el problema es que no le explican a las personas los riesgos que realmente tienen. Al final estás comprando un pleito, estás comprando un juicio y existe siempre el riesgo de que puedas perder ese juicio. Claro, se puede minimizar si tú revisas antes la información y tienes una buena asesoría legal. Pero aquí el problema es que ellos además tenían un conflicto de interés porque ellos ganaban por la venta del crédito, además de que te daban la asesoría legal, pero ganaban más por la venta porque ellos obviamente le ponían el doble de lo que les costaba el banco. Ellos iban, le compraban al banco y después te vendían a ti. Claro, te lo vendían al doble. Entonces ellos le ganaban más a eso que a la supuesta asesoría legal. Entonces, además compraban créditos que nadie quería, y eso no me lo estoy inventando yo, eso me lo dijo un abogado de una administradora de carteras que me dijo que ellos compraban crédito basura. Lo que ningún inversionista quería, eso es lo que ellos compraban y es lo que se los vendían a la gente a un precio muy bajo, porque realmente, o sea, ellos lo compraban a un precio muy bajo y te lo vendían a ti a un precio pues al doble de lo que les costó a ellos. Pero ellos lo compraban así porque nadie quería esos créditos. Son créditos que se les iba quedando a las administradoras de cartera y que no lograban colocar. Entonces, pues se los vendían a ellos. La frase textual que me dijo el abogado de la administradora de carteras es que ellos compraban hasta piedras, lo que nadie quería. Entonces, yo lo que pienso es que cualquier empresa que se anuncie en Facebook, ahí no es. No, porque no te están diciendo la realidad. Luego, la garantía que ellos te ofrecen, que te devuelven el dinero si en X cantidad de tiempo no te entregan la propiedad, es falsa porque realmente su contrato, si tú lo revisas, dice sujeto a la recomercialización del crédito. Es decir, lo tienen que volver a vender. Y si es un juicio que ya está perdido y que ya se resolvió la sentencia de fondo, ya no va a haber a quién se lo van a vender. Y entonces no te van a devolver tu dinero. Y bueno, y esto ya lo vi, o sea, a pesar de que se comprometen a devolverte tu dinero, pues después no te lo devuelven y los tienes que demandar y tienes que estarlos persiguiendo, se cambian de nombre. Entonces, si los viste en Facebook, independientemente de que sea esta empresa u otra, no hagas trato con ellos porque no son una empresa seria. Mi tía vio hace un par de años también un anuncio de Facebook que me dijo, mira, está muy bueno, está muy buen precio de la propiedad. Entonces yo le digo, tía, eso es un fraude. Me dice, no, no creo. Digo, haz la prueba. Vamos a pedir el expediente y vas a ver qué te contestan. Si no te dan el expediente antes de que paguen, es un fraude. Y eso es lo que yo le propuse al vendedor cuando estuve hablando con él. Le dije, oye, pero ¿me mandas el expediente para que yo lo pueda ver? O nos reunimos y me lo muestras físicamente, o vamos al juzgado y me lo muestras. Y me dijo, no, no se puede porque es confidencial. Y yo ahí, pues bueno, ya estaba yo con esa intención de desenmascararle. Le digo, bueno, ¿cómo no se va a poder si tú lo que me estás vendiendo es un crédito? ¿Cómo quieres que te pague por algo que no me vas a mostrar? Entonces el caso es que discutimos ahí por mensaje y al final terminó mentándome la madre el vendedor y se lo mostré a mi tía y le dije, mira, esto para que veas que es un fraude. Ya se dio cuenta y ya no continúa haciendo trato con ellos. Al final de cuentas, los remates bancarios pienso que sí pueden llegar a ser un buen negocio, pero no son una inversión por cualquiera, es para un tipo de inversionista y para un perfil muy específico. ¿Para quién no es?
no es para gente que quiere comprar de esa manera su casa, no es para gente que tiene un ahorro y que con ese ahorro pretende comprar pues donde va a vivir. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de perderlo todo, corre el riesgo de que no pueda lograrse en el tiempo. Y bueno, mejor ese dinero que tienen ahorrado que lo den como enganche a una hipoteca. Claro, yo me metí en ese negocio y yo lo hice cuando la intención era que yo viviera en esa casa y la intención era que yo me quedara con esa casa. Pero bueno, yo sí sabía lo que me estaba metiendo, yo sí conocía el proceso, yo sí sabía los alcances. Pero si tú no sabes los alcances y no sabes todas las implicaciones, yo te recomiendo que mejor no te metas en ese negocio, sobre todo si es tu único ahorro y si es todo lo que tienes, no lo hagas. ¿Para quién sí es esa inversión? Es para un inversionista que está dispuesto a asumir el riesgo, que sabe las implicaciones y sobre todo que también cuenta con un respaldo financiero, porque no solamente vas a tener que pagar el crédito, así que no te endeudes para pagar ese crédito. Si no te vas a endeudar y además cuentas con un respaldo, porque después van a venir otros tipos de gastos, vas a tener que pagar abogado, vas a tener que pagar el predial, luz, agua, vas a tener que también pagar cuotas condominales si está en un condominio. Entonces tú tienes que tener dinero para afrontar todos esos gastos, vas a tener que después pagar la escritura de adjudicación y además las escrituras de adjudicación en ese tipo de asuntos no son muy baratas que digamos, porque tú tienes que asumir el costo de impuestos sobre la renta del vendedor. Cuando él compró la casa, la compró a un precio y ahorita que tú te la estás adjudicando, pues la casa probablemente ya tuvo una plusvalía. Y si tuvo una plusvalía esa casa, hay una diferencia y eso es lo que se va a tener que pagar de impuestos sobre la renta y desgraciadamente no se puede exentar. Cuando es una venta de casa a habitación, sí se puede exentar el impuesto sobre la renta en ciertas circunstancias, pero en este caso, como la persona evidentemente no va a ir a firmar a la notaría, no va a poder firmar el formato para exentar ese impuesto sobre la renta y lo vas a tener que absorber tú. Entonces son escrituras bastante caras que tú vas a tener que asumir esos costos. Y lo importante de esto es que si tú no tienes el dinero necesario para concluir el proceso legal de principio a fin, lo que puede pasar es que mientras estés en ese proceso te decreten la caducidad de la instancia. Y una vez que a ti te decreten la caducidad de la instancia, se va a desechar el asunto, vas a tener que volver a iniciar, pero ahí corres el riesgo de que el crédito ya haya prescrito. Normalmente estos créditos son muy viejos. Entonces tienes que tener mucho cuidado si tú piensas invertir en esto. Acércate mejor a un banco, a una institución financiera, a una administradora de carteras. Regístrate como inversionista y pídeles la cartera y si quieres yo te ayudo a poder revisar si esta inversión te conviene. Hay que revisar pues bastantes cosas legales. De una lista de 300 casas van a quedar realmente 3 que pueden valer la pena. Entonces no siempre es un buen negocio. No es tan fácil encontrar una buena propiedad en la que invertir, sobre todo si tienes un perfil que no quieres arriesgarte demasiado. Habrá gente que se quiere arriesgar y puede darse el lujo de comprar una propiedad con un juicio que trae un alto riesgo de perder. Pero hay gente que no se quiere arriesgar a eso y si tú eres de esos, pues no te conviene hacerlo con un juicio que tiene un alto riesgo de perderse. Entonces, bueno, lo importante en esto es que antes de que tú pagues cualquier cantidad, cuentes con asesoría legal. De hecho, los bancos, cuando tú le compras directamente a un banco, ellos te dicen y te lo hacen firmar así en la escritura y en el contrato de cesión de derechos, que para revisar el expediente contaste con asesoría legal particular, es decir, que contrataste un abogado e hiciste que revise el juicio porque ellos te dicen no llevan el proceso y no se hacen responsables del resultado del juicio, por lo que tú tienes que traer a tu abogado que revise el asunto y si te da luz verde, pues continuar adelante con el juicio. Entonces, ¿es un buen negocio? Sí, es un buen negocio, pero tienes que tener mucho cuidado a quién le compras y sobre todo qué es lo que compras. Si buscas asesoría legal para comprar un remate hipotecario, un remate bancario, no dudes en contactarme, envía un mensaje y con gusto puedo revisar tu asunto. Y por favor, compártelo para que más personas estén enteradas de cómo funcionan estas hipotecarias patito de Facebook que ofertan los remates bancarios y no caigan en su trampa y no pierdan su dinero. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.